O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts. Buenos días, amigos y amigas del Círculo Independiente. Un día más aquí desde el Círculo de Bellas Artes. Como siempre, rodeado de belleza, de este edificio espectacular. Y además, hoy vamos a hablar de un tema especial. Últimamente se ha hablado de tecnológicas solo para dar malas noticias. En este programa hemos hablado ya 1000 veces de esa foto muy inquietante que vimos en la Casa Blanca con Donald Trump, rodeado de sus tecnofachas, como lo llamo yo. Estaba Elon Musk, estaba el fundador de Google, el presidente fundador de Meta, estaba el de Amazon y demás. Es decir, que últimamente de las tecnológicas yo he hablado bastante mal. Entre otras cosas, no sé por qué, visto que empecé a trabajar en IBM, últimamente nos dan bastante disgustos. Pero hoy, para hablar de tecnológica y para conocer un poco más una asociación que os tengo que reconocer, yo no conocía mucho, que la Asociación de Base de Datos de Data Center de España, hemos invitado su presidenta ejecutiva, que os va a sorprender quién es, porque la veis conocida en otras facetas. Es Begoña Villacís. Hola. ¿Qué tal? Pues encantada de estar aquí. Como Begoña, siempre. además que el 26 de marzo habéis celebrado vuestro día, el día de Spain Data Center. ¿Y me quieres explicar qué es esta asociación? Bueno, pues hay mucha gente que no la conoce, pero ya les advierto a todos que poco a poco van a escuchar cada vez más hablar de centros de datos. Yo te voy a explicar lo primero que es un centro de datos. Lo porque básico. la mayor parte de la gente no tengo ni lo idea. sabe. Yo Eso es. no tengo ni idea. Pues mira, los centros de datos es lo que hacen posible que exista Internet. Así de sencillo. Sin centros de datos apagamos todo no en hay esta Internet. vida casi. Volveríamos a la era analógica. O sea, la conectividad depende de los centros de datos y el almacenamiento de los datos depende de los centros de datos. Hombre, hay otra solución y es que en lugar de estar en centros de datos, lo tengamos cada uno en nuestra casa, con lo cual seríamos perfectos para los hackers porque seríamos muy vulnerables, ¿no? A día de hoy se almacenan y nos garantizamos la conectividad con unos edificios donde se albergan pues, nuestros datos y donde se cuidan, se protegen, se tutelan, por decirlo de alguna manera. Me viene al pelo lo que estabas diciendo, Euprepio, porque eso que estás diciendo tú, es decir, el cambio en la geopolítica, eso también lo está diciendo Europa. Y entonces Europa también ha desarrollado, dentro de la Ley de Protección de Datos, lo que está buscando en adelante es regionalizar los datos, es decir, que los datos estén en zona europea. ¿Para qué? Porque para que no estén en otros sitios, donde no existan las mismas garantías, donde no haya los mismos derechos. Y nosotros en España queremos que los datos estén en España, a merced nuestra. Y a la gente no le da tanta importancia a esto, pero la soberanía del dato es fundamental. Hombre, cara futuro, desde luego. O los tenemos nosotros, que es el recurso ahora mismo más importante, los datos es el petróleo, o están en China, básicamente, o en Estados Unidos, por ejemplo, que no tiene por qué, pues como hemos visto cómo se agita el tablero y cómo no van a ser necesariamente nuestros aliados siempre, ¿no? Eso Europa lo ha detectado y lo que busca ahora es que los datos estén aquí. Por eso nosotros queremos tener los centros de datos en España. Y además, España está ahora mismo disputando un papel de liderazgo por la energía ahora mismo sostenible que tenemos, porque están en un nodo, estamos en el medio de todo. O sea, entre África, Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Sí, es un punto estratégico. Está en un punto estratégico porque pasan todo, esto no lo sabe mucha gente, todos los cables submarinos. Es decir, el de África pasa por España. El que viene de Myrtle Beach o el de Virginia Beach llegan a Santander y a Bilbao. O sea, por toda la zona, justo pasan por aquí para llegar a Europa o para llegar a África.
Por eso y por la red de fibra que tenemos, o sea, somos que es una de las más idóneos. importantes del mundo. Y Eso dime una es. cosa, ¿por qué se ha tardado tanto a crear esta asociación y cuál es su finalidad, cuál es su propósito? Vale, porque cuando las multinacionales, cuando empezó, por así decirlo, todo esto de Internet, se afincaron en otros sitios. Fueron a lo que llamamos los FLAP, que son Frankfurt, Londres, Ámsterdam y París. Fue su principal objetivo, es donde se empezaron a hacer los primeros centros de datos. En España también teníamos, pero eran pues, más pequeños. Y ahora se mira a España porque, claro, con el cambio de la normativa, Europa dice que la energía tiene que ser sostenible, tiene que ser energía renovable. ¿Qué pasa? Que nosotros en eso somos líderes. Por eso se han empezado a hacer centros de datos aquí que son nativos ¿De sostenibles. acuerdo? Entonces, es perfecto porque por primera vez podemos aspirar a estar en una liga que es fundamental para la economía digital. La economía digital tiene una infraestructura. Imagínate que la economía digital es un coche. La infraestructura son los centros de datos. Donde se cocina la inteligencia artificial, donde tiene lugar, es en los centros de datos. Esto no lo sabe mucha gente y es importantísimo. Porque, claro, cuando la gente ve un edificio que dice que feo o que bonito, ya, pero es que la próxima vacuna contra el cáncer o la cura contra el cáncer se va a descubrir en uno de esos sitios. Entonces, ahí nosotros, todas las multinacionales se están fijando en nuestro país y hay que aprovechar la oportunidad sin lugar a dudas. Por supuesto. ¿Cómo estáis viviendo y cómo estás viviendo tú todo lo que ha pasado en Estados Unidos? Yo he hecho la introducción a esta entrevista hablando de los que yo llamo tecnofachas, porque evidentemente se han, digamos, se han puesto en lo que es la acera del mal, ¿no? Y están Claro. luchando al lado de un presidente que, entre otras cosas, no solo está intentando cambiar de una forma totalitaria el panorama internacional, desmantelar la OTAN, pelearse, si no destrozar la Unión Europea, pero, entre otras cosas, está también luchando y haciendo una guerra contra los derechos humanos y fundamentales, de los cuales tú siempre has sido una portabandera extraordinaria, ¿no? ¿Cómo estáis viviendo también desde la perspectiva de Spain DC, esta asociación, cómo estáis viviendo esta situación geopolítica nueva, tan convulsa, tan complicada? Pues de varias maneras. Hay otra cosa que se te ha escapado, pero que me parece muy relevante, y es que están apoyando a todas las iniciativas dentro de Europa que son euroescépticas. O sea que, ¿por qué están extrema derecha. Claro, ¿por qué están apoyando Alternativa por Alemania? ¿Por qué están apoyando? Todos los partidos que están apoyando tienen en común, la de extrema derecha, tienen en común que son euroescépticos. Sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque es una forma de debilitar a Europa. Entonces, ya han declarado que se nos creó para, de alguna manera, para retar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos reaccionando nosotros y cómo ha reaccionado Europa? Protegiéndose. Es así de sencillo. Mira, a mí me tocó bueno, tú lo sabes y mucha gente que nos escucha, me tocó ser vicealcaldesa cuando nos llegó una pandemia mundial, ¿no? Y yo me acuerdo que el gran lamento es nos hemos desindustrializado. Hombre, Somos sin ninguna duda. Somos ultradependientes. Bueno, pues precisamente nosotros lo que estamos haciendo es decir, oye, que nos tenemos que reindustrializar, que la industria es que el petróleo de antes es los datos de ahora y que tenemos que ir en esa dirección. Es que no hay otra alternativa. Y que tenemos que pelear por tener soberanía sobre nuestros datos. Porque ya hemos visto el escenario, es un escenario amenazante. Nuestra generación, Euprepio, no ha escuchado la palabra rearme hasta ahora. Nosotros hemos escuchado muchas veces pues, los tratados de no proliferación, o sea, todo iba para abajo, ¿no? Se estaba deshinchando todo. Y es la primera vez que nuestra generación escucha la palabra rearme, nunca. Sin duda. Entonces, cuando tienes un contexto amenazante, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es proteger. Y lo primero que tenemos que proteger son nuestros datos. Y la forma de hacerlo es creando centros de datos aquí en España. ¿Que tiene objeciones? Las conozco y a mí no tengo ningún problema. Es verdad que consume mucha energía. Pero es que en España generamos mucha más energía de la que consumimos. Es un problema de extender las redes y modernizarlas. Bueno, pero aún así vamos a dedicar... Sí, porque es que los que ya no consumen energía es la industria que hemos perdido. Así que vamos a dedicárselo
Hay una industria Para que es conoceros un poco más en imprescindible. cómo funcionáis y luego pasamos a otras cosas. Para decir, a ver cómo estás. Sí. ¿Cómo estáis conectado con las otras instituciones? Es decir, esta asociación nace con qué relación con el gobierno de España, con otras instituciones. ¿O es una asociación Sí. absolutamente independiente? Porque Nos- tenéis, si no me equivoco, 200 socios, Sí, más o menos. ¿Correcto? 215 socios. Bueno, Vale. ahora van a entrar más porque cada semana... Entran más, claro. Es el sector, es Por el sector supuesto, del momento. por supuesto. Pues somos una sociedad, lógicamente, apolítica, que hace política. Mm. Y pues es el trabajo perfecto para mí, porque es hacer política sin ser Perfectamente. política. Te pega un Y- mogollón. Sí, y además que busca el consenso, y es un poco lo que Hombre, por estamos tratando de supuesto. hacer. Yo el viernes estaba con Jorge Azcón y el jueves voy a reunirme con el consejero de presidencia de ella y encantada de la vida de hablar con todos. Porque la gente que quiere trabajar por su región, Mm. más allá de las peleas absurdas que ven ustedes por la tele, pues yo encantada de ayudarles, de participarles nuestro conocimiento y de pues eso, de servirles de guía en ese sentido. Y luego felicitar a quien está haciendo bien las cosas. Por ejemplo, Aragón es una región, fíjate, yo propio, Aragón, que pues la gente puede decir Aragón, hay multinacionales muy importantes que en Silicon Valley han escuchado el nombre de Aragón. O sea, lo cual es Hombre, que increíble. Es Amazon no sabemos, ¿no? sinónimo de hacer bien las Tiene cosas, el no solo centro Amazon. logístico mundial ahí. Sí, pero no solo Amazon. Otros centros de datos, porque lo que está haciendo ese gobierno, por ejemplo, es incluirlos dentro de un proyecto más grande de hub digital. O sea, eso es una herramienta para crear, pues luego conocimiento, universidades, no sé, algo bastante Qué bueno. interesante. Oye, ¿y echas de menos tu pasado de vicealcaldesa de Madrid? Bueno, por supuesto, claro que ¿Eh? sí. Pero si a Ahora mí que estamos con esta vista sobre Madrid tan Bueno, bonita, a bueno, mí y este- al lado de donde trabajabas antes. Sí, bien, en este caso la gente te dice, no. A ver, yo, bueno, tengo que reconocer que he encontrado mi trabajo soñado porque me encanta el mundo tecnológico, me encanta el mundo asociativo, creo que es el sector del momento y creo que es una manera de defender a mi país. Creo que estamos en el momento, imagínate que yo te digo 3 meses antes de la pandemia, vamos a industrializarlos a hacer mascarillas. Pues ese es el momento que estamos viviendo. Ahora, yo voy por mi ciudad, que la miro con ojos de suegra, a saber si está todo... Y fue un momento maravilloso que me deja muy buen sabor de boca. Es que yo me he ido bien de la política, ¿sabes? Su propio. Sí. O sea, no estoy como nostálgica o como resentida, que de eso hay mucho, ¿no? Tengo buen sabor de boca. Fueron momentos muy bonitos y muy intensos. Y ahora pues tengo otro tipo de vida que a mí me gusta mucho, pero yo es que todos los momentos míos me han Además, tú aportado. me dijiste ya que nunca te has arrepentido de no presentar una moción de censura a Almeida para ser vicealcaldesa. Sí, sí, es que yo Nunca te has arrepentido. en mi vida, si tengo que echar la vista atrás, yo Ya. creo que me arrepiento de muy pocas cosas. Y eso que he cometido errores garrafales, ¿eh? Esto no lo incluiría como un error garrafal. He cometido algún error que digo, hostia, no Por estaba- ejemplo, a ver, no venga. En una época en la cual tenemos que hablar también de errores, fracasos, etcétera, ¿cuál es el error que crees más relevante que has cometido en tu vida? Uf, pues es que es muy personal, pero es muy personal y bueno, pues la gente sabe que me pasó algo muy triste el año pasado y yo siento que el momento de la política me hizo perder mucho tiempo al lado de la gente que quería. Ya, pero tú estás hablando, Sí, bueno, por eso es lo que de tu presento como- hermano, de lo que pasó en tu hermano, pero fíjate, bueno, lo hemos hablado, lo podemos hablar Sí, tranquilamente. sí, sí, Además, yo creo que, mira, una de las cosas que más me ha gustado, y además de esto lo hemos hablado, del tema bueno, del asesinato de tu hermano, lo hemos hablado tranquilamente. Fíjate, yo personalmente no lo necesitaba porque yo te conozco personalmente, por lo tanto no necesitaba nada para saber un poco quién eres personalmente, pero yo creo que el trato que en línea general, vamos a decir, el 99% que la prensa ha tenido en relación a lo que Sí. te pasó, que ha sido Mm, de respeto no siempre es así como sabes, en Ya, relación al sí. personaje pública. Yo creo que demuestra también cómo tú has tratado los medios por un lado, las personas por el otro, ¿no? Yo creo que esto sí que fue una demostración que al final la vida, también a los personajes públicos, los protagonistas de la vida pública, no te recompensa. ¿Sabes lo que pasa? Que una cosa son los medios y que además es verdad, y yo lo agradezco mucho, y otra cosa es cómo te tratas tú a ti mismo.
Y yo creo que el sentimiento de culpabilidad es muy de mujeres. Fíjate, Demasiado de mujeres. yo tenía un cliente que era, bueno, cuando ejercía la abogacía, que era un médico súper reputado, que luego hacía cuidados paliativos como voluntariado, y que decía que el sentimiento de culpabilidad está muy arraigado en el género femenino y que en los Sin últimos duda. momentos hay más mujeres. Y yo creo que nosotras nos mortificamos mucho. Y convivo bien con ello porque yo sé lo mucho que me quería y que hice todo lo posible, pero fíjate, una vez hablando con su novia me decía, no, y yo, ¿por qué no me llamaste para eso? Y dice, es que como siempre estás tan ocupada. Y es verdad que voy siempre, las mujeres y los hombres, es que vamos siempre corriendo a Mira, de todo. aquí en tu misma silla habló hace poco del sentimiento de culpa de las mujeres Pilar Jericó, que es una de las coaches más importantes de este país, es la persona más relevante en tema de gestión emocional. Y hablaba mucho del sentimiento de culpa de las mujeres. Sí. Pero ¿sabe qué pasa? Que también es verdad que el sentimiento de culpa, aunque es algo que os mortifica mucho, es algo que hace también que desde el punto de vista, luego vamos a trasladarlo a lo positivo, 100%. seáis mucho más empáticas, que tenéis una capacidad de gestión de las emociones mucho más fuerte, una capacidad de gestionar las negociaciones mucho más fuerte. Yo, por ejemplo, el otro día, hablando justamente en una conferencia que di en relación a la gestión emocional, inteligencia emocional, y preguntaba a algunos asistentes, ¿vosotros conocéis algún dictador que sea dictadora? ¿A qué no tenéis en la cabeza Mi madre a veces. muchas mujeres? Sí. No, es broma. No, No, para hombre. nada, para nada. Bueno, ¿cómo se llama tu madre? Marisol, no, más Marisol. buena gente. Además me hablaba siempre muy bien de ti. Sí, hemos comido Te juntas, decía, es que en la realidad, que la capacidad de negociación es algo mucho más intrínseco a las mujeres, que la utilizan muchísimo más. Sí. Y desafortunadamente, en este panorama político tan horrible que tenemos a nivel geopolítico, donde hay una vuelta o por lo menos una nostalgia hacia los Bueno, y a nivel totalitarismos, nacional también. ¿te das cuenta también aquí? Sí, sí. Mira, lo del sentimiento de culpa, yo me perdono constantemente y me perdono porque además es que al final dices, joder, si yo cuido a los míos, si yo curro, cuido a los míos, trato de ser buena persona, de tratar adecuadamente a todo el mundo, si veo una chica, como acabo de ver abajo, que está triste, aunque llegue tardísimo y sé que me está esperando diciendo, me paro y le pregunto, ¿estás bien? Porque la he visto ahí. Pues yo creo que al final Bueno, es que no se pero- puede llegar a todo y tienes que Ya, tienes que aprender a perdonarte. Yo me perdono. Hombre, por supuesto. Pero ese tipo de mentalidad yo ahora mismo no la veo presente en la política. Hay un desacople profundo entre lo que somos las personas Sí, que sí, vamos en la por la política calle, actual. Estoy de que nos acuerdo. tratamos bien, Mm. que llegamos a consenso en nuestra comunidad de vecinos, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros trabajos. Y yo ahora a la política actual yo la definiría como la política de sujétame el cubata. Es increíble. Bueno, o sea, política yo añadiría política partidista, ¿no? Porque en realidad tú haces política desde tu asociación, sí, yo pero hago partidista, política. llega un momento que la ordinariedad, la vulgaridad, la manera de confrontar, el desprecio que se tienen unos a otros, es algo que es muy difícil de ¿Y digerir. cómo hemos llegado a eso? Porque tú has estado en una etapa de la política en la cual Yo tengo una con teoría. Ciudadanos, Yo tengo con una teoría. Ciudadanos habéis llegado casi a tocar, bueno, no, le habéis tocado el poder en muchos casos, habéis llegado súper lejos. No nos olvidemos que en las elecciones, ya no me acuerdo el año, llegaste a 600.000 votos del PP, casi a superarlo, Sí. etcétera, ¿no? ¿Cómo Quiero hemos decir que llegado a habéis eso? hecho política, además, desde algo que yo defiendo siempre, que se puede ser muy progresista en lo social y liberal en lo económico, que es algo que para mí es súper compatible, pero para mí en mayoría. Es decir, que habéis que es así. defendido una política desde Ciudadanos que ilusionó a una buena parte de este país, ¿no? ¿Cómo crees que hemos llegado, en cambio, a una política donde si no hay confrontación parece que no hay posibilidad de mantenerse en el poder? Vale, yo tengo una teoría que voy a defender aquí y ahora, que es que en un momento dado la política era la política, la industria era la política, que era lo que es la gestión y hay un momento en la que la política deja de ser política para pasarse directamente a la industria del entretenimiento. Ustedes, señores, lo que ven por la tele es entretenimiento, porque es así. Entonces yo defiendo que esto es como un reality, esto es como un Gran Hermano y que va peor. Me explico. Gran Hermano 1 que teníamos a gente normal y tú le mirabas por una amarilla, pero tenían comportamientos medio normales, o sea, pues normales. Sí, sí.
Y atrajo mucho, era algo muy fresco y de hecho pues ese es el nacimiento de los nuevos partidos, un Albert Rivera, hasta un Pablo Iglesias, que no es santo de mi devoción, pero en la Sexta Noche era creíble, tú le veías, te lo creías. Yo me lo creía para mal, porque no me gusta su ideología, pero era así. ¿Qué pasa en Gran Hermano 2? Que tienen que adulterarlo un poco para que la gente lo siga viendo, van viendo los picos de audiencia y dicen, pues mira, me funciona, que cojan este tipo de chica que haga esto, me funciona, y que cojan... Se vuelve fake, se Claro, vuelve y lo van mentira. adulterando. Ya, si te vas a Gran Hermano, que no he visto Gran Hermano, lo siento por los de Gran Hermano si no es así, pero no sé qué número están, 20 y pico o 15 o algo así. Todo es Y si ficción. no hacen algo muy, muy, muy loco, No lo ve tipo edredón colgado de un balcón, por ejemplo, que no sé si la casa tiene balcones, que no lo va a ver nadie. Entonces, lo mismo pasa en la política. Los titulares se han vuelto muy caros, ¿no? Porque para seguir teniendo presencia en medios, los políticos tienen que hacer determinadas cosas. Con lo cual es la sociedad quien amaestra a los políticos para que las hagan. Porque si no, o sea, un medio no va a comprar algo que no esté salido de Sí, tono. pero sin embargo, Begoña, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que ahora mismo la mentira se ha vuelto casi el lenguaje más habitual de la política y de los medios de comunicación. También te cuento explicación. Y de los medios de comunicación. También te cuento explicación. Primero, que los españoles nos lo tragamos todo. Y aparte que estamos Bueno, dispuestos anda que a los hacerlo. americanos no, querida. Bueno, por supuesto, sí. Hombre, Bueno, y los españoles- italianos. Y los italianos. No, yo creo que es un fenómeno más No, internacional. pero te cuento mi explicación, ¿vale? Entonces, nos han ido subiendo el umbral del dolor, de tal manera que cada vez hemos ido tragando cosas más gruesas. Y como es la información y toda la información pisa a la anterior, como que se te olvida, ¿no? Y al final acabas normalizando cosas que no son normalizables. Pero aún así, la gente siempre dice los políticos. Y yo vengo a decir aquí que cada uno asuma sus responsabilidades. Los políticos no, la sociedad. Los políticos hacen lo que la sociedad compra. Eso es así. Entonces, yo lo digo en todas partes. La mayor parte de los españoles, lo queramos o no, y aunque me pongan a caldo lo voy a sostener, quieren que haya corrupción en este país. Quieren que haya corrupción. Están deseando abrir un periódico y encontrarse con un caso de corrupción siempre y cuando sea del otro bando. Ya. O sea, tú eres del PP, quieres abrir el periódico y encontrarte un caso de corrupción del PSOE. Un Del chorizo PSOE, del otro lado. del otro lado, Ya. para reforzar Ya, tus ya, prejuicios. claro. Luego, los bandos en esta sociedad forofa, los bandos, tu bando, tu tribu, está por encima de que haya corrupción, de que se hable de reformas en este país, de que se digan verdades. Nosotros sostuvimos discursos con los que a lo mejor tú no estás de acuerdo, ¿no? Pero yo me los creía y sabíamos el riesgo electoral que corríamos y tuvimos la valentía de sostener que no pueden subir las pensiones de jubilación en este momento. Porque no se puede, No pueden subir un 8% en aquel momento el sueldo a todos los funcionarios de España, porque se pagan con los sueldos privados y porque el sistema es insostenible, si es que ya lo sabemos. ¿Y qué pasa? Que la gente te deja de votar porque la gente no quiere escuchar verdades. La gente prefiere escuchar mentiras. Entonces, ¿por qué mienten? Porque la gente quiere escuchar mentiras. ¿Por qué hay corrupción? Porque la corrupción en este país, entre comillas, es tolerada. O sea, solo te molestas si es de los otros. Es como cuando en el otro partido, ¿te acuerdas del penalti del Atleti? Hombre. No puede ser que la mitad piensen que había doble toque y Madre la otra mía. mitad que no había Pues doble sí. toque. Oye, Begoña, y otro tema, y además hace poco lo tocamos, ¿no? Con la querida Alba, que te saludamos, que sabe que estás El aquí. otro día la vi, estaba más guapa. Es impresionante, impresionante. que Un día tiene que venirte con nosotros el ahí en problema- De Corazón a El reírnos un problema poquito. de Alba es que A ver, es no, pero difícil que... Espera la pregunta, Vale, voy, que va también con Alba. Lo que pasa con Alba lo hablo todos los domingos en De Corazón, pero contigo lo hablo menos este tema. ¿A ti te ha pasado factura ser guapa? Ay, muchas gracias, siempre pío. No, hombre, lo sabes perfectamente que eres guapa y te lo he dicho 20.000 veces No. porque a mí Depende del día. nadie puede acusarme por ser machista, No, por no. decir guapa a nadie, además eres Bueno, amiga. pues muchas gracias. Yo no, creo que pero tú me tú- ves con buenos ojos, pero en cualquier caso, te voy a decir una te cosa. oigo menos, no. Yo en esto lo digo porque los chicos siempre dicen, oye, ahora no se puede decir nada. Que por cierto, ahora comentamos sobre eso. Si Yo no en me esto hagas la digo- copla sobre este tema. No, ¿eh? no lo voy a voy a decir dos cosas muy interesantes. A mí me gusta mucho Viviana Fernández. Es una autora de grandísimas frases. Entonces, cuando le preguntaron sobre, ¿y si te echan un piropo? Viviana respondió,
Si alguien me multa por piropearme, le pago yo la multa. Pues yo lo mismo. A mí, ¿qué quieres que te diga? Estos días que te ves bien, pues sí, pues Hombre, encantada. ¿Que te pasa factura? Pues los prejuicios están ahí. Pero lo Mira, has vivido. hombre, Lo has vivido. por supuesto que lo he vivido. ¿Cuánta gente no se pensará que Alba no es lo lista que es? Que la tía es de las más listas que... Bueno, además la tengo un cariño enorme y los dos lo sabéis simplemente por el hecho de que es muy espectacular. Es más espectacular en directo de como tú la ves en la Sí, tele, o sea, señor. que imaginaos cómo es. Entonces, pues sí, sí, pero ¿sabes que en ocasiones es útil también? O sea, porque tú te da ventaja, o sea, en el sentido de decir, tú piénsate que soy tonta, que además voy a confirmar todo lo que... y luego haces lo que te dé la gana. No, yo creo que hay veces que sobre todo cuando era más jovencilla, que me ha perjudicado en el sentido de que se asumen muchos prejuicios sobre ti y luego que a lo largo de la vida me ha encantado desmontarlo. Y luego hay veces que es una ventaja, es verdad, que ha podido ser una ventaja, pero que tampoco me considero yo un canon, no es aquí yo estoy... Bueno, pero no soy lo has Alba, para que nos gestionado, hagamos una lo idea, has ni de gestionado. broma. No, hombre, no, no. Lo que pasa es que tú estás en un mundo en el cual la política, Bueno, la sí, fíjate, empresa, yo que estoy en el etcétera. centro, me hace mucha gracia porque, claro, yo he recibido por la izquierda y por la derecha, por todas partes. Y me acuerdo que es muy gracioso porque detrás de cada tuit de Barbie había alguien que se declaraba feminista. O sea feminista con tus mujeres de izquierda, porque con lo que son las mujeres de centro, desde luego muy feministas no sois. Y bueno, con la derecha pues lo puedes explicar, sobre todo con la gente más cavernaria, pues también. Pero bueno, desmontando prejuicios. No, hombre, por Yo le supuesto. digo a mis hijas siempre que, Ahí que te la iba a suerte... preguntar sobre tus hijas. Yo siempre les digo, la suerte, la fea, la guapa, la desea, y es verdad. Muchas veces las mujeres guapas, no hablo de mí, insisto, que parece que no, pero sí que lo he visto en amigas, y, atraen a un tipo de hombre que eso es lo que le atrae. Y a mí me parece siempre esa una relación mucho menos sólida, menos interesante, de peor calidad, y probablemente el hombre también sea de peor calidad cuando solo se ¿Cómo queda en educas eso. tus hijas? Tú tienes 3 hijas, Sí, pues mira, de diferentes edades además. yo las educo igual que mi madre me educó a mí, que es independencia, 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 ser buenas personas. Yo recuerdo una profe que me dijo, se aprovecha, no voy a decir el nombre de mi hija, pues si acaso se mosquea, pero acabo de hablar con ella cuando venía de camino, que me decía, tienes que hablar con tu hija porque se aprovechan de ella, porque le cogen todo. Y yo, me encanta que me digas eso porque yo me esfuerzo mucho en que mis hijas sean generosas. Para mí la generosidad es su superpoder. Me encanta conocer a gente generosa y no me gusta nada la gente que es egoísta, porque además la gente que es generosa es más feliz, porque no siente que le arrebatan nada, porque le gusta compartir y porque es feliz ayudando a los demás. Entonces, generosidad, bondad y currárselo mucho. Currárselo, porque tienen que ser independientes, porque la vida es muy larga, porque no puedes fiarlo todo en una sola carta, porque hoy puedes tener pareja, mañana puedes no tener pareja, es decir, hay demasiadas variables y tú tienes que ser la constante. Oye, ¿cómo has vivido, hablando de algún tema de actualidad, que no podemos irnos de aquí sin hablar de algún tema Lo de actualidad? Alves. Sí, lo de Alves, pero antes de lo de Alves me interesa mucho saber lo que opinas de las declaraciones relacionadas con las universidades privadas. Pues yo no lo entiendo, de verdad. Y creo que es de los pocos países avanzados donde se tiene esta discriminación, que haya buena educación. A mí me da igual que sea pública o privada. Quiero que, la educación pública esté garantizada, que es lo que nos dice nuestra Constitución, sea universal y esté garantizada, pero si hay otras formas, me parece fenomenal. Si yo creo en la competencia, por supuesto. Y si hay algún sitio que no lo están haciendo bien, pues a por él, como es lógico. Pero estás de acuerdo Pero, que hombre, hay alguna universidad privada que se ha creado siendo un poco chiringuito, ¿no? Es decir, a mí me parece, Mira, honestamente, hay chiringuitos en sabes todo. que yo creo que ha sido muy exagerado. Sí. Cómo se ha dicho, especialmente la forma como se ha dicho, cómo se ha discriminado, además generalizando demasiado, que a mí Pero, las Pepe, te voy a decir una generalizaciones cosa. que son muy típicas de este país no me gustan nada. Nada. Y por supuesto hay universidades privadas que son una porquería, que no deberían haber nacido nunca y que nacen sin respetar ningún protocolo. Bueno, yo estoy a favor que haya protocolos que se respeten, ¿no? Sí. Mínimo para que tengan que respetar todas las universidades. Ahora, definir chiringuito quizás es un poco exagerado, ¿no? Bueno, yo me he educado en lo privado y en lo público. Y mis hijas han ido a concertado, a público y una temporada pequeña a privado y bastante a público.
Entonces, yo es que esas discriminaciones, o sea, es que tú has dado la clave, propio, la clave es no generalizar. Hay universidades privadas potentísimas, con proyectos de investigación muy notables, donde se ha educado hasta el propio presidente. O sea, que Ujú. no sé Sí, sí, exactamente, sé que se dedica no sé dónde, pero bueno, en cualquier sí, sí. caso, oye, que es un modelo totalmente defendible y compatible. Si además la competencia siempre mejora. Y si alguien no lo está haciendo bien, ahora, y eso lo tocabas tú un poco periféricamente, pues así. ¿Por qué no decir las cosas bien? O sea, ¿es necesario saltar Las a formas, las berrear? formas. O si pienso que esto es un problema, pues mira, me voy a reunir con la gente que lleva educación de cada uno de los partidos políticos. Voy a sentar al PP, voy a sentar a Sumar, voy a sentar a Junts, tal. Vamos a tratar este tema. Y hacer posible sin luces, que es como se alcanzan acuerdos. Fíjate que cuando yo entré en política, reivindicaba luces para todas las reuniones. No esta obsesión con transparencia, no, luces y tal. Pues hay veces yo me estoy dando cuenta en la vida que cuando no hay luces ese comportamiento es mucho más natural y se trabaja para mejor. Y un claro ejemplo de cuando no se quiere llegar a un acuerdo por luces es la reunión de Zelensky y Donald Trump. Cuando haces una organización, haces una reunión con todas las ruedas de prensa es que no quieres llegar a ningún tipo de acuerdo. Hombre, lo hace solo para escenificar que Eso es. quieres prácticamente manipular o hasta Eso es. humillar al adversario. Bueno, Pero, como tú has dicho que querías hablar del tema de Dani te Alves, voy a cuéntame un preguntar. poquito qué Es opinas que, pues de la nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de la reacción, evidentemente, de la vicepresidenta Montero. Pues mira, yo es que cuando le leí, no he leído la sentencia completa, pero sí gran parte de ella, por deformación profesional, digo, ¿por qué nadie está diciendo lo que yo pienso? Y es que, por alguna razón, se habían tomado como... Todo aquí en España se politiza. Entonces, la izquierda estaba con la víctima, la derecha parecía que... Bueno, determinada derecha estaba con Dani Alves. Cuando ha salido salto de Dani Alves, se han sentido triunfantes. Se han sentido triunfantes por una sentencia que demuestra que la ley no invierte la carga de la prueba nunca, que es lo que ellos defienden, que demuestra que el valor de la palabra de una mujer no tiene más valor que la de un hombre, y eso queda absolutamente demostrado, y que las pruebas al final es lo que decanta todo. O sea, la única parte que me encanta lo que me encanta de la sentencia es que demuestra que esto que estaba defendiendo determinada derecha es todo falso. No era así. No se destruía la presunción de inocencia. De hecho, se ha defendido la presunción de inocencia Hombre, de Dani Alves. por Así supuesto. que, si vuelvo a escuchar a alguien en el futuro hablarme de no, es que la ley invierte la carga de la prueba, no es que se destruye la presunción de inocencia, no es que el valor de la palabra de los hombres no tiene sentido, mi respuesta va a ser Dani Alves. Porque los que somos abogados sí que sabíamos que se está mintiendo mucho sobre eso. Así que por eso me gusta la sentencia. Y también te digo una cosa, aunque ya no la podamos llamar víctima, porque según la sentencia No lo es. no lo es, yo me solidarizo con ella. No ha sido a lo mejor víctima estrictamente de Bueno, lo que por el el momento código, vamos a ver qué dice el o, Supremo, o ¿no? no ha Si podido se... quedar demostrada, pero me da la sensación de que es una chica que no ha quedado bien y que pasó un mal momento. Y yo suelo pensar que mi hija podía estar ahí, salir... Entonces, sí, se puede estar a favor del Estado de Derecho, porque uno solo puede ser privado de libertad porque cuando haya pruebas concluyentes, porque es nuestro Estado de Derecho. Y yo me alegro de que tengamos un Estado de Derecho donde la objetividad Hombre, prevalece. entonces entiendo que la reacción de la ministra y vicepresidenta Montero te ha parecido... Bueno, a la mayoría nos ha parecido, a todo el mundo, A ver, el incluso... propio... Y aquí no hay izquierda-derecha. Creo que las formas y la declaración han sido un poco desafortunadamente. Pero es que Para vivimos... todos. Por eso repito. te digo que estamos viviendo la época de una política hiperventilada y de sujetarme el cubata. O sea, que ese tipo de cosas... Es que Hacen daño yo a no me la imagino política. a un Solchaga soltando eso, para que nos hagamos una Hombre, idea. Bueno, lo decía porque un político que me gustaba mucho a mí de pequeña, ¿no? No sé, o sea, tampoco me imagino un González, ni siquiera, no, a un Aznar tampoco me lo imagino soltando una cosa así. No, creo que la política se está degradando y a mí me da mucha pena, pero que sean otros los que
cojan el testigo y la Porque tú no remontan. vas a volver a la política, lo tienes claro. A ver, que yo estoy haciendo política, lo que pasa es que Sí. no siendo política. Desde otro Pues lado. mira, necesitaría creer en una sociedad que pone la transparencia, las reformas, la ilusión de país, el proyecto de país por encima de los bandos. ¿No crees que volverá esa Yo forma de hacer Estoy política? segura. Yo creo que sí, Estoy fíjate. segura porque Así como volveremos a... Yo creo que todo este momento lleno de mentiras, fake news en política, en los medios, yo creo que todo tiene su ciclo. Yo creo ¿Sabes que lo la que vida pasa? está hecha de ¿Sabes ciclo, lo que yo creo que pasa? acabará. ¿Sabes lo que pasa, propio? Que es muy entretenido. Sí, pero... Es muy entretenido, o sea, la social indignación, levantarte y a ver qué ha liado o no. Pero también todo lo hiperentretenido acaba Aburriéndote. cansando, sí. Yo creo que al final estamos un poco, o sea, están generando un estado de escepticismo que al final ya no te crees nada. Somos una sociedad Ya, pero eso es lo descreída. peor. Eso es lo peor. Eso Ser es. escéptico de todo. Oye, hazte una pregunta que no te he hecho y darte una respuesta. A ver, ¿qué? Que te hagas una pregunta que yo vale. no te he hecho y darte una respuesta. Pues, Dios mío, es que es imposible que se me ocurra algo a ti que a mí que no se te haya ocurrido a ti, Seguro que sí. pero ¿qué es lo que te gustaría que ocurriese en tu país? Me gustaría que hubiese más transparencia en todo, también en los medios de comunicación. El propio, se habla mucho de los políticos, pero tienen terminales, tienen los brazos tontos de la ley, tienen brazos más listos que al final acaban pervirtiendo gran parte de la comunicación y que influyen en el estado emocional y psicológico y de información. Y a mí me parece que tienen una altísima responsabilidad. Entonces tú no te puedes parapetar detrás de la libertad de prensa para hacer lo que te dé la gana. Totalmente de acuerdo. Porque yo te voy a decir una cosa, insisto, o sea, siempre se dice los políticos. Ya, yo cuando me sentaba aquí, por ejemplo, contigo, te sacaba mi carnet, soy de Ciudadanos. Pero hay periodistas que son de un partido, pero se parapetan en la libertad de prensa y hacen lo mismo, pero sin sacar el carnet. Entonces eso no es justo. No es un combate justo y... no, para nada. Y a mí me gustaría que hubiese más transparencia en eso. Hombre, la transparencia sería total si todos los medios de comunicación o pseudo medios de comunicación nos dijeran quién les paga, ¿no? Tendríamos muy claro, evidentemente, muchísimas más cosas. O que dejasen de existir los argumentarios, o que entre ellos esperan, los periodistas siempre esperan que los políticos nos ataquemos entre nosotros. Oye, pues hacedlo entre vosotros. O sea, señalarlo. ¿No queréis que nos señalemos nosotros? Señaladlo vosotros. Si vosotros lo sabéis. Entonces, creo que son ellos, deberían ser los Hombre, periodistas. a mí no me vas a decir, vamos, yo creo firmemente en todo esto y, Sí. y ojalá Tú eres que... incomparable, eso que la gente lo sepa. No, yo lo tengo clarísimo. El propio siempre ha sido Lo absolutamente objetivo. tengo clarísimo. Pues, Begoña, tienes un minuto de oro para ti, para hablar de tu asociación, de lo que te apetece, con tu público, que te está mirando y que te está viendo y escuchando atentamente. Bueno, pues un minuto podría servir para dar un sermón. De mi asociación ya se ha hablado. Tenemos que ir a un futuro de economía digital. Tenemos que ser conscientes del mundo en el que vivimos, que está amenazado y buscar que por fin estemos industrializados y tengamos autonomía sobre nuestros datos. Pero sobre todo yo le recomiendo a todos ustedes que cuando voten se preguntan por qué están votando. Porque están diciendo el futuro de sus hijos. Y yo me guiaría o me fijaría más en políticos que estén pensando en las siguientes generaciones y no en las siguientes elecciones. No vote nunca a nadie porque le da mucha caña al otro, por favor, porque esa no es la sociedad en la que yo quiero que vivan mis hijas y seguro que no es la sociedad en la que usted quiere que se críen los suyos. Muchas gracias. Joder, me ha encantado. Vota pensando en la siguiente generación y no en la siguiente elección. Con eso tengamos ya el lema para pasarnos a la división de Day, donde nos está esperando Miguel Ángel San Juan, a ver qué nos cuenta sobre diversidad, equidad e inclusión. Y mientras tanto, Begoña, muchísimas gracias. Y mucha suerte con tu asociación. Gracias por explicarnos un poco lo que estáis haciendo, porque desde luego en este mundo digitalizado o tenemos el control de lo que hacemos, de lo que tenemos, o si no estamos perdidos. Muchas gracias. Muchas gracias. No te deseo suerte porque ya la tienes. Gracias. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos a nuestra sección de diversidad. Ya sabéis, por la entrevista
anterior que esta semana, el 31 de marzo, hemos conmemorado el Día Internacional de la Visibilidad Trans, y Manuel Ródenas nos ha hablado de esto largo y tendido, pero yo quiero hoy traer aquí otro día que hemos conmemorado esta semana, justamente el día 2 de abril, que además de ser mi cumpleaños, hemos celebrado el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. No queremos dejar pasar esta oportunidad para recordaros un poquito qué es esto, qué significa vivir con autismo o, aplicando la correcta terminología, ser una persona con TEA, con trastorno del espectro autista. Lo primero es que hablamos de espectro porque incluye una amplia variedad de síntomas de niveles distintos. No todas las personas con TEA tienen las mismas características. Y, en segundo lugar, se trata de un trastorno del desarrollo, es decir, que no se ha producido un desarrollo en esta persona de manera habitual, del modo habitual en el que se ha producido en la mayoría de personas. Y esto puede afectar a distintas cuestiones que tienen que ver con el comportamiento, con la comunicación, con las relaciones sociales, con la interacción social. Por ejemplo, a nivel de comunicación, suelen ser personas que presentan una dificultad mayor para entender y para utilizar el lenguaje, tanto el verbal como el no verbal, incluso para interpretar algunas expresiones faciales, algunos gestos y también para mantener una conversación. Y en cuanto al comportamiento, suelen presentar comportamientos repetitivos, movimientos repetitivos de cabeza o de diferentes partes del cuerpo, una necesidad, y esto es muy importante, de seguir rutinas, de seguir patrones y horarios establecidos. Y os digo que esto es muy importante de cara a la inclusión de estas personas, tenerlo en cuenta. Y también estas dificultades de comportamiento unidas a las de comunicación pueden llevar a una complicación en las relaciones en general con los demás, en las relaciones sociales. En todo caso, cada persona con TEA es única, cada una es totalmente distinta. Algunas necesitan apoyo para su vida diaria en distintos grados y otras pues no lo necesitan, son totalmente autónomas. Os voy a poner algún ejemplo cotidiano para que identifiquemos un poquito más algunas cuestiones concretas de esta realidad. Hay personas con TEA a las que le abruman mucho los ruidos muy fuertes y están mucho más cómodas en entornos silenciosos, en entornos tranquilos, incluso si hay poquita gente, mejor. No saber, por ejemplo, muy bien cómo iniciar una conversación es otra característica de algunas personas con TEA. No solo una conversación con desconocidos, sino incluso con tus propios amigos o con tu propia familia. No tienes esa capacidad a veces de entablar una conversación o de arrancarla y necesitas un poco ese apoyo, ¿no? Que te ayuden, que tienen un poquito de ti a la hora de iniciar esa conversación. La ansiedad, cuando hay cambios, como os decía, en el modo de hacer las cosas, les cambiamos la metodología, les cambiamos los horarios, les cambiamos la rutina y eso les angustia muchísimo y les genera una gran ansiedad. Dificultades a la hora de concentrarse para leer o para realizar algún trabajo o pues simplemente tener un modo distinto de entender el mundo que no coincide con el de la mayoría de la gente de su entorno. Aunque normalmente se diagnostica en la infancia, hoy en día cada vez hay más adultos que están entendiendo que tienen TEA, porque antes no se diagnosticaba, no éramos conscientes de esto y por lo tanto se diagnosticaba muchísimo menos, pero hay incluso grandes directivos de grandes empresas que hoy en día son diagnosticados con TEA, personas que en apariencia han llevado una vida normativa, con algún problema en sus relaciones que no sabían identificar y que ahora ya saben poner nombre y por lo tanto también pueden tratar y pueden mejorar. Se estima que aquí, en nuestro país, en España, 1 de cada 100 personas tiene algún tipo de TEA, cifras que están creciendo en los últimos años precisamente por lo que os acabo de decir, porque cada vez se diagnostica más, antes no se diagnosticaba. Y para terminar, alguna cuestión fundamental, importante a tener en cuenta. Hay que seguir favoreciendo los apoyos en la educación para todas las personas con TEA, para todos los niños con TEA, y también la formación a los profesores para que sepan cómo abordar la educación y el día a día con estos niños. Hay que apostar por la inclusión de estas personas en la empresa, en el entorno laboral. Hay que apostar por la neurodiversidad y entender que las personas que piensan distinto y se comportan de otra manera pueden aportar mucho también a la empresa. Lo que pasa es que en algunos puntos pueden necesitar ciertos apoyos y tenemos que intentar desde la empresa favorecérselos, dárselos. Y por último, realizar campañas de concienciación desde las empresas, desde las administraciones públicas, desde aquí, desde los medios de comunicación, precisamente para aceptar y entender la realidad de las personas que viven con trastorno del espectro autista. Como en tantas otras cuestiones, solo si remamos todos, solo con el compromiso de todos conseguiremos la inclusión de estas personas. Nada más, muchas gracias por estar ahí, nos vemos la semana que viene.
This is your before and after story, where your first steps towards a new life-changing career begin. Southeastern College can take you there. We offer in-demand hybrid and online programs with hands-on training, led by in-field career professionals, and career services to put you on the path to a rewarding and fulfilling future. This is where your transformation begins. Southeastern College, your future is bright. Visit sec.edu to get started.